¿Ti no quieres irte a un asilo? Haz tu maleta y lárgate de mi casa. Eso fue lo que me gritó mi hijo, mirándome directo a los ojos. Me quedé callada, solo sonreí, doblé mi ropa con calma, guardé mis fotos antiguas y cerré la maleta. 1 hora después, una limusina se detuvo frente a la puerta. Cuando él la abrió y vio quién había venido por mí, la sonrisa simplemente se le borró del rostro. ¿Conoces esa sensación en la que el suelo desaparece bajo tus pies? Cuando miras a alguien que cargaste en brazos, que amamantaste, que enseñaste a caminar, y ya no reconoces a la persona frente a ti. Eso fue exactamente lo que sentí cuando mi hijo Rodrigo me echó de su casa. No, mejor dicho, de mi casa. Porque esa propiedad fue comprada con el dinero que yo ahorré durante 32 años cosiendo vestidos de novia. Cada puntada de ese encaje llevaba mi sudor. Cada bordado pagó un ladrillo de esa construcción. El hotel quedaba en una calle secundaria de la colonia Roma Norte, en la Ciudad de México. No era un lugar de lujo, pero tampoco era un tugurio. Tenía café gratis en recepción, una televisión sin control remoto y un sofá de cuerina que ya había visto días mejores. María se sentó allí con su maleta a un lado, la espalda recta y la mirada tranquila. Tenía en la bolsa un sobre con algunos documentos viejos, su acta de matrimonio con Andrés, el certificado de nacimiento de Rodrigo, una foto de los 3 en Acapulco y un testamento. ¿Está segura de que quiere hacer esto, señora María?, preguntó el recepcionista, mirándola con cierta incomodidad. Ella asintió. Sí, solo necesito un par de horas más. Alguien vendrá por mí. Afuera llovía. El cielo tenía ese gris sucio de finales de junio. El tráfico en la calle se movía con lentitud, y dentro de ella algo también empezaba a moverse, una mezcla de tristeza y de fuerza. Rodrigo no volvió a llamar. Después de aquel grito, de aquella expulsión seca, él se encerró en un silencio cobarde. Pero Verónica, su esposa, mandó un mensaje de voz. Tu presencia estaba afectando a los niños. Ellos te quieren, pero no entienden tus actitudes. Rodrigo necesita espacio. Por favor, respeta nuestro proceso familiar. María escuchó el mensaje una sola vez. Después lo borró. A las 5:48 de la tarde, la puerta giratoria del hotel se abrió. Entró un hombre de traje gris, cabello blanco cuidadosamente peinado y pasos seguros. Tenía una presencia que no se esforzaba en tener. Simplemente estaba ahí, como si el aire lo reconociera. María lo vio desde el sofá y sintió una presión en el pecho. Tantos años sin verlo, tantos silencios. Y ahí estaba él. Carlos, su viejo amigo, su confidente, el único que sabía más de su historia que ella misma. María, dijo él, sin rodeos. Ella se levantó despacio. Carlos, vámonos. ¿A dónde? A un lugar donde no tengan el poder de humillarte otra vez. El departamento de Carlos estaba en Polanco. Piso 17, vista a todo Reforma. Mármol claro, sillones de cuero, arte moderno en las paredes, olor a café recién hecho. ¿Café?, preguntó él. Sí, gracias. Se sentaron frente a frente. Carlos sacó un portafolio negro, lo puso sobre la mesa de centro y lo abrió. Antes de que digas cualquier cosa, necesito que veas esto. Dentro del portafolio había copias de escrituras, movimientos bancarios, actas notariales, extractos de cuentas y una carpeta con fotos impresas. ¿Qué es esto, Carlos?, la miró fijamente. La prueba de que Verónica lleva años robando a tu hijo y que él, por orgullo o por estupidez, la dejó hacerlo. María tragó en seco. No puede ser. Carlos no desvió la mirada. No solo eso. Ella desvió dinero de la empresa de Rodrigo, vendió el coche familiar a nombre de una empresa fantasma, cambió la titularidad de la casa y metió tu nombre en una solicitud judicial para declararte mentalmente incompetente. ¿Qué? Iban a internarte, María, en un asilo, contra tu voluntad, y quedarse con todo. María se levantó de golpe. No, Rodrigo no haría eso. Después de echarte con una maleta en la mano, después de mirar a su propia madre a los ojos y decirte que no tenías lugar en su casa, Carlos la dejó unos segundos en silencio. Yo te avisé, y aún así, tú lo defendiste hasta el último segundo.
María caminó por el ventanal, mirando los edificios iluminados de la ciudad. ¿Qué puedo hacer, Carlos? Se acercó con un sobre en la mano. Puedes contraatacar. ¿Cómo? Con esto, dijo, entregándole una tarjeta. Licenciado Octavio Rivas, abogado de patrimonio y derecho familiar. Discreto, letal. Le conté tu caso. Te espera mañana a las 10. María tomó la tarjeta sin hablar. Carlos se acercó un poco más. Tú no solo tienes razón, tienes pruebas, tienes testamentos y tienes a alguien que está dispuesto a tejer esa guerra contigo. Pero la decisión es tuya. María lo miró. Y por primera vez en mucho tiempo, no se sintió sola. A la mañana siguiente, en una oficina sobria en Lomas de Chapultepec, el Lic. Octavio Rivas revisaba cada documento con la precisión de un cirujano. Tiene usted un caso sólido. La propiedad fue adquirida a su nombre. El testamento de Andrés está intacto. Y si logramos probar manipulación psicológica por parte de su hijo y su esposa, podemos revertir todo lo que hicieron. María no dijo nada, solo asintió. Octavio cerró la carpeta. Señora María, está lista para llevar a juicio a su propio hijo. Ella pensó en los nietos, pensó en los años bordando de madrugada, pensó en el día en que Rodrigo lloró en su regazo después de reprobar un examen, pensó en el grito, «Si no quieres irte al asilo», y entonces respondió, «Sí, estoy lista». Los primeros días en el departamento de Carlos, en Polanco, fueron silenciosos. María pasaba las tardes en el ventanal, viendo la ciudad moverse como si no tuviera nada que ver con ella. Tomaba café, leía partes del expediente, dormía poco. Carlos respetaba su espacio, no la presionaba, no hablaba más de lo necesario, solo estaba presente. Y eso era mucho más de lo que había tenido en años. El licenciado Octavio Rivas fue ágil. En menos de una semana, ya había ingresado la demanda patrimonial contra Rodrigo y Verónica. El despacho trabajaba día y noche, levantando pruebas, ubicando testigos, organizando los documentos que María guardaba en su vieja carpeta desde hacía décadas. Pero había algo más. Una tarde, Octavio llegó con una carpeta distinta. «Hay algo que usted necesita ver». María lo recibió en el estudio. Carlos estaba con ellos. Hace 5 años, su hijo y su nuera firmaron un contrato de usufructo con fecha retroactiva, donde usted supuestamente les cedía todos sus derechos sobre la propiedad familiar. Que eso es falso. Exacto. Y no solo eso, usaron una firma escaneada suya. Ya tenemos la pericia caligráfica que demuestra que usted jamás firmó ese documento. María se cubrió la boca. Carlos apretó los puños. Además, continuó Octavio, encontramos movimientos de dinero irregulares en una cuenta conjunta entre su esposo fallecido y usted. Transferencias hechas por Rodrigo meses después de la muerte de Andrés. Dinero que fue a parar a una cuenta a nombre de una tal Elena Villalobos. ¿Quién es esa Carlos?, fue quien respondió. Una socia de Verónica. Y, probablemente, la pantalla para lavar ese dinero. Octavio la miró fijamente. Señora María, esto ya no es solo una disputa familiar. Esto es fraude, lavado, falsificación. María se apoyó en el respaldo del sillón. Sintió el peso de los años, de las decepciones, de cada día que se tragó el llanto para no romper. Vamos hasta el final, dijo. No me importa si él es mi hijo. No lo voy a proteger más. Una semana después, Rodrigo recibió una notificación judicial. Verónica fue la primera en reaccionar. ¿Qué es esto? Tu madre nos está demandando. Por todo, incluso por la custodia compartida de los niños. Rodrigo estaba pálido. Debe ser un error. Mi mamá no haría eso. No haría. Después de lo que hiciste, tú la corriste. Porque tú me lo pediste. Y tú permitiste todo esto. Rodrigo salió de la habitación. Se encerró en su estudio. Revisó el sobre. Leyó la demanda. Vio su nombre escrito como demandado principal. Y entonces entendió. Su madre no estaba jugando. El día de la primera audiencia, María llegó con un conjunto sobrio, el cabello recogido y una expresión imperturbable. Rodrigo estaba nervioso. Verónica, con lentes oscuros y cara de pocos amigos. Carlos se sentó al lado de María.
No dijo nada, solo le ofreció su mano. El juez fue directo. La señora María presenta pruebas de transferencia ilegal de fondos, falsificación de documentos y abuso patrimonial. El tribunal decidirá si existe mérito para iniciar un proceso penal, además del civil. Verónica murmuró algo al oído de su abogado. Rodrigo bajó la cabeza. María no tembló, no lloró. Solo miró a su hijo y dijo en voz baja, casi imperceptible: «Tú elegiste esta guerra». Después de la audiencia, en el estacionamiento del juzgado, Verónica estalló. «Nos va a arruinar. Esa vieja loca nos va a destruir. Es mi mamá, Verónica». «No, Rodrigo, era tu mamá. Ahora es tu enemiga. Y si no hacemos algo ya, vamos a perder todo». Rodrigo la miró por primera vez como si no la conociera. La voz le tembló. «A esto llegamos». «Sí», dijo ella, sacando las llaves del coche. «Y no vamos a caer sin pelear». Mientras tanto, en el elevador del edificio de Carlos, María miraba su reflejo en el espejo. No se reconocía, pero no le molestaba. La mujer que la miraba desde ahí no era una víctima. Era alguien que, por fin, había decidido defenderse. Los medios no tardaron en enterarse. Un periódico digital de la Colonia del Valle publicó una nota breve, pero con suficiente veneno. Reconocido empresario enfrenta demanda millonaria interpuesta por su propia madre. La acusación incluye manipulación psicológica, falsificación y despojo de patrimonio. Según fuentes cercanas, el caso podría terminar en cárcel. Rodrigo quiso desmentirlo, pero Verónica lo detuvo. «Si niegas, parece que tienes algo que esconder. Mejor guarda silencio. Es mi reputación la que está en juego». «No, Rodrigo, es nuestro dinero». Esa misma semana, María recibió una carta por debajo de la puerta del departamento. No tenía remitente. Estaba escrita a mano, con tinta azul. «No todo es como parece. Ten cuidado con Carlos. No es el hombre que tú crees». María leyó la carta 3 veces. La letra no le resultaba conocida. La rompió en pedazos y la tiró. Pero por primera vez, sembraron la duda. Días después, Rodrigo pidió una reunión con ella. Solo, sin abogados. Octavio no lo recomendó. «Es una estrategia», dijo. «Quieren quebrarla emocionalmente, hacerla retroceder». Pero María aceptó. «No voy a huirle a lo que crié». Se encontraron en una cafetería sobria en la Colonia Condesa. Rodrigo llegó con una camisa que ya no le quedaba tan bien como antes. Tenía ojeras, el cabello despeinado, el gesto apagado. María llegó puntual. Entró, pidió un café negro, se sentó frente a él. Por varios segundos no hablaron, hasta que Rodrigo dijo: «Mamá, ¿en verdad vas a seguir con esto? No me dejaste otra opción. Te estás vengando». «No, me estoy defendiendo, que es distinto». Rodrigo bajó la mirada. «¿Y si Verónica se va y si dejamos todo como estaba? Y las firmas falsas y las cuentas vaciadas y las mentiras. ¿Por qué confías tanto en Carlos? Tú no sabes qué hizo cuando papá murió». «Yo sé cosas», María lo interrumpió. «No desvíes la conversación. No es Carlos el que me gritó que me fuera a un asilo. Fuiste tú». Rodrigo apretó los labios, las manos temblorosas sobre la mesa. «Yo te cuidé toda la vida». «No, Rodrigo, yo te cuidé. Y tú decidiste devolverme eso con desprecio». Se levantó. «Nos vemos en la próxima audiencia». Y se fue, dejándolo con el café frío y las palabras atoradas. Al salir, María recibió una llamada de Octavio. «Tenemos novedades». «¿Qué pasó?» «Logramos acceso a las cámaras de seguridad del banco. El día en que se firmaron los poderes de transferencia, usted ni siquiera estaba en la Ciudad de México». María frenó en seco. «¿Qué?» Verónica falsificó su presencia. Usaron a una mujer parecida. El notario está involucrado. Y con esto, tenemos todo lo que necesitamos para abrir el proceso penal». En la noche, Carlos la esperó con una copa de vino. «¿Cómo estás?» «Fuerte», respondió ella. «Y Rodrigo?» «Más débil de lo que pensé». Carlos asintió. «Lo siento». María lo miró. «¿Por qué nadie me lo dijo antes, Carlos? Porque tú no querías escuchar». Ella bajó la mirada. «¿Y tú por qué sigues aquí?» Carlos bebió un trago y respondió: «Porque no me fui cuando debí. Y ahora no pienso volver a hacerlo». Mientras tanto,
Verónica hablaba por teléfono en su auto estacionado frente a un edificio en Insurgentes. Sí, ella ya tiene al abogado, tiene pruebas y tiene a Carlos. Silencio. No, él aún no sabe que lo descubrimos, pero si ella gana, va a arrastrarnos a todos. Silencio. Tú sabes lo que hacer. Hazlo rápido y sin dejar rastro. Colgó, encendió el auto y desapareció entre el tráfico. Esa noche, María no pudo dormir. No por miedo, no por culpa, sino por algo más profundo. El presentimiento de que lo peor todavía no había pasado. La casa en disputa quedaba en Coyoacán. Una construcción de 2 pisos, patio central, paredes color crema y rejas negras. Allí, María había criado a Rodrigo. Allí, había velado a su esposo, Andrés. Allí, había cosido durante décadas vestidos de novia, uno tras otro, mientras escuchaba boleros en la radio. Y ahora, esa casa estaba a punto de ser vendida, por su hijo, sin su consentimiento. Una mañana, Carlos entró al estudio con una expresión que no traía buenas noticias. Recibí un correo anónimo. María dejó la taza de café en la mesa. ¿Qué decía? Carlos le entregó la hoja impresa. Ella sabe todo. Y si gana, tú también vas a caer. Estás metido más de lo que crees. María lo leyó 2 veces. Luego miró a Carlos. Seria. ¿Hay algo que no me hayas contado? Carlos negó lentamente. Nunca toqué un peso de lo tuyo, ni de Andrés. Solo he intentado ayudarte. María no dijo nada, pero algo en su silencio dejó claro que la semilla de la duda ya estaba plantada. Mientras tanto, en una oficina fría del Ministerio Público, el LIC Octavio Rivas presentaba los documentos que iniciaban formalmente la investigación penal contra Verónica y Rodrigo. Entre ellos, el video de la suplantación en el banco, el contrato de usufructo con firma falsificada, la declaración de un exempleado doméstico que presenció cómo Verónica presionaba a María para firmar documentos sin leer. Esto puede terminar con prisión preventiva, le dijo Octavio a María al salir. Ella asintió. Yo no quiero venganza, solo quiero justicia. Pero la guerra apenas comenzaba. A los pocos días, Rodrigo presentó una contrademanda. Afirmaba que su madre no estaba en condiciones mentales de decidir por sí misma y pedía la interdicción total de María, argumentando que había sido manipulada por Carlos y que estaba fuera de sus cabales. María recibió la notificación en la puerta del departamento. Él quiere declararme incapaz, dijo, con las manos temblando. Quiere meterme en un psiquiátrico. Carlos la sostuvo del brazo. Eso no va a pasar. Pero María no lloró. No esta vez. Él va a pelear sucio. Entonces yo también. Una noche después, en la sala del departamento, Carlos le entregó una carta amarillenta. Quiero que leas esto. María la abrió. Era de Andrés. Una carta escrita antes de morir, con puño tembloroso, pero claro, si algún día lees esto, es porque las cosas no salieron bien. Sé que Rodrigo no está listo y que Verónica lo manipula. Cuida lo que construimos y si tienes que pelear, pelea, porque todo lo que tenemos es tuyo, María, solo tuyo. Ella dejó caer la carta sobre la mesa. ¿Por qué no me la diste antes? Porque no estabas lista para leerla. María respiró hondo. Ahora sí estoy. Rodrigo, por su parte, se derrumbaba. Su empresa estaba al borde de la quiebra. Verónica lo presionaba día y noche. Los niños comenzaban a hacer preguntas, y su nombre ya no era sinónimo de respeto. Tienes que hablar con ella, dijo Verónica, con Camila. Mi hermana. Sí, ella está en Canadá, no ha dicho nada. Pero si testifica a favor de tu mamá, perdemos. Rodrigo dudó. Hace años que no hablo con ella. Pues ve ensayando, porque esa mujer puede acabar con nosotros. Esa noche, María recibió una videollamada. Era Camila, su hija. Estaba sentada en una cocina sencilla en Toronto, con una taza de té en las manos. Mamá, supe todo. Me llegó por redes. ¿Estás bien, María? No pudo evitar llorar. No, hija, no estoy bien, pero estoy viva. Y por primera vez, luchando. Camila la miró en silencio. Después dijo, manda lo que tengas, yo voy a declarar. ¿Estás segura? Mamá, yo vi cómo te trataban y callé por mucho tiempo.
Ya no más. En un rincón de la Ciudad de México, Verónica observaba documentos en su computadora. Camila va a testificar. Rodrigo tragó saliva. Y ahora, tenemos que ir hasta las últimas consecuencias. Y del otro lado de esa misma ciudad, mientras cerraba las cortinas del departamento, María pensó en todo lo que había callado, en todo lo que había aguantado y en todo lo que estaba por venir. Y por primera vez no sintió miedo, sintió preparación. El día de la segunda audiencia, la sala estaba llena. La prensa no pudo entrar, pero esperaban afuera con cámaras y micrófonos. En el interior, María, vestida de azul oscuro, con el rostro sereno, caminó hacia su asiento sin mirar a nadie. Carlos iba a su lado. Camila, que había viajado desde Toronto, llegó minutos antes y se sentó detrás de su madre. Rodrigo, con un traje visiblemente arrugado, ni siquiera levantó la cabeza. Verónica, en cambio, mantenía el rostro firme, los labios apretados y los ojos ocultos detrás de unos lentes oscuros, como si eso pudiera esconder lo que había hecho. El juez inició la audiencia leyendo el resumen del caso. La señora María López demanda a su hijo Rodrigo López y a su nuera Verónica Mena por despojo de patrimonio, falsificación de documentos, uso indebido de firma, abuso psicológico y tentativa de interdicción fraudulenta. Enseguida, el lic Octavio Rivas solicitó que la primera en testificar fuera Camila. Puede decir su nombre completo y su relación con la demandante. Camila López Ramírez. Soy su hija. ¿Cuánto tiempo vivió con ella? Hasta los 18 años. Luego me mudé a Canadá. ¿Tiene conocimiento de lo que ha ocurrido con su madre en los últimos años? Sí. Desde hace tiempo sabía que la relación con mi hermano y su esposa era tensa, pero nunca imaginé que llegarían a este nivel. Presenció maltrato. Sí, verbal, psicológico y económico. Mi madre era tratada como una carga. Dormía en un cuarto sin ventanas, lavaba la ropa de toda la casa y muchas veces la dejaban sin comer cuando no hacía lo que Verónica quería. María cerró los ojos, no por vergüenza, sino porque, por fin, alguien lo decía en voz alta. La sala permanecía en silencio. El juez pidió a Verónica que retirara los lentes. Ella se negó. Soy sensible a la luz, dijo. Aquí no hay excepciones. Retíreselos. Verónica obedeció. Sus ojos tenían el brillo de quien ya no controla nada. Rodrigo fue llamado al estrado. Su voz era débil, temblorosa. Es cierto que firmó documentos a nombre de su madre sin su consentimiento. Yo pensé que ella estaba de acuerdo. Verónica me dijo que era lo mejor. ¿Es cierto que cambió la titularidad de la casa? Sí, pero lo hicimos para protegerla. ¿De quién silencio? Rodrigo miró a su madre y se quebró. De nosotros. Mi mamá nunca fue una carga. Yo fui el que no estuvo a la altura. María no lloró. Carlos le tomó la mano por debajo de la mesa. Camila, desde atrás, no apartaba la mirada. El juez dio por concluida la sesión. En 2 semanas daremos el veredicto. Todos salieron en silencio. En la calle, los periodistas rodearon a María. Señora López, ¿quiere dar una declaración? Ella se detuvo, respiró y dijo, no estoy aquí por venganza. Estoy aquí para que nunca más una madre sea echada como un mueble viejo y para que el silencio deje de proteger a los culpables. Días después, María recibió una nueva carta, esta vez sin tinta azul. Estaba escrita en máquina, sin firma. Carlos no te ha contado todo. Pregunta por la carta que Andrés le dejó. No es la que te mostró. María fue directo al despacho. Carlos estaba tomando un café. ¿Tienes algo más que decirme, Carlos? La miró en silencio. No. ¿Estás seguro? Carlos dejó la taza sobre la mesa. María, si crees que no puedes confiar en mí, dime ahora. Lo único que te pido es la verdad. Carlos se acercó. ¿Confías en mí? Ella no respondió. Se fue. Y esa noche, mientras cenaba sola, empezó a atar cabos. En otro punto de la ciudad, Verónica hablaba con un hombre en un estacionamiento subterráneo. Ella empieza a desconfiar de Carlos. Y vamos a usar eso a nuestro favor. Y si no funciona, Verónica lo miró, con los ojos vacíos de miedo.
Entonces vamos a tener que hacer lo que dijimos que nunca haríamos. Esa misma noche, María encontró una caja de madera dentro del armario de Carlos. Estaba escondida, bajo una manta, entre archivos viejos. La abrió, y lo que encontró adentro cambiaría todo lo que creía saber. Dentro de la caja de madera, María encontró un sobre sellado. Estaba marcado con la letra de Andrés, su esposo fallecido. Decía, para entregar solo si ella decide pelear. María lo abrió con manos temblorosas. Adentro, una carta mucho más extensa que la que Carlos le había mostrado días antes. Era una despedida, pero también una advertencia. Mi amor, si estás leyendo esto es porque decidiste defender lo que construimos. Y eso significa que finalmente abriste los ojos. Confiaste demasiado en Rodrigo. Y aunque te duela, él no es la persona que tú crees. Carlos ha estado a tu lado, sí, pero también ha estado del lado de Rodrigo. Sabe cosas que nunca te dijo. Yo le pedí que te protegiera, no que te manipulara. Usa tu juicio. Y si tienes que elegir entre confiar o seguir sola, elige siempre tu intuición. María sintió un vacío en el estómago. No era miedo, era la certeza de que alguien más le estaba ocultando algo. Cuando Carlos llegó esa noche, la encontró en el comedor, con la carta sobre la mesa. ¿Dónde la encontraste? ¿Dónde tú la escondiste? Carlos suspiró. Se sentó frente a ella. No te mentí, solo omitiste. Carlos desvió la mirada. Rodrigo vino a verme meses antes de echarte. Me pidió ayuda para convencerte de ir a una residencia. Dijo que estabas deprimida, que ya no eras tú, que necesitabas cuidados. Yo no acepté, pero tampoco te lo conté, porque sabía que iba a herirte. María respiró hondo. Y el dinero Carlos negó con firmeza. Nunca toqué un centavo. Nunca firmé nada a espaldas tuyas. Nunca estuve del lado de Verónica. Y del lado de Rodrigo silencio. Carlos bajó la mirada. Yo lo vi crecer, lo quise como un hijo. Quería creer que estaba confundido, no perdido. María se levantó. Ya no puedo confiar en ti. Carlos se quedó sentado. Aún así, voy a seguir ayudándote. María tomó la carta, fue hacia la habitación y cerró la puerta. Y esa fue la primera noche en semanas que durmió sin sentirse protegida. Días después, María fue citada para una inspección ocular de la casa de Coyoacán, ordenada por el juez. Rodrigo y Verónica también debían presentarse. Cuando llegó, el portón negro seguía igual, pero la pintura de las paredes estaba descascarada. La fuente del patio central estaba seca, y las plantas que ella había cuidado por décadas estaban muertas. El notario dio inicio al procedimiento. La señora María López podrá recorrer el inmueble, acompañada por su abogado, para verificar el estado actual del mismo. María entró. Cada paso era un recuerdo. Cada habitación tenía el eco de una vida que ya no existía. En la cocina, encontró su antiguo delantal, colgado, limpio, esperando. Rodrigo no decía una palabra. Verónica miraba el celular. Al final del recorrido, Octavio se acercó a María. Esto nos favorece. El abandono, el deterioro, todo eso habla por sí solo. María asintió. Antes de salir, volvió a mirar la casa y supo, con un nudo en la garganta, que incluso si ganaba el juicio, esa ya no era su casa. Esa noche, al volver al departamento, encontró a Camila en la sala con cara de preocupación. «Mamá, recibí esto en mi correo». Le mostró un correo electrónico anónimo. «Si tu madre sigue adelante, vamos a divulgar todo lo que Carlos hizo con el dinero de la empresa de Andrés. Él también está implicado. No juegues con fuego». María respiró hondo. Ya empezaron. Camila frunció el ceño. «Es cierto, no lo sé, pero voy a averiguarlo». María fue sola a casa de Carlos esa misma noche. Tocó la puerta. Él abrió, sorprendido. «Podemos hablar, claro». Se sentaron en el balcón. «¿Tú sabías que el nombre de Elena Villalobos aparece en las cuentas de la empresa?» Carlos la miró fijamente. «Sí, y no me lo dijiste, porque no quise que pensaras lo peor de Andrés. Esa mujer trabajó con él. Fue su asistente en los últimos años. Y hay rumores de que eran algo más. Yo no podía darte eso mientras peleabas contra Rodrigo». María tragó saliva.
Andrés me fue infiel. Carlos no respondió. Tú sabías todo y me dejaste pelear medio ciega. No, yo te protegí de un dolor que no necesitabas. Yo elijo mis dolores, Carlos, no tú. Se levantó. Gracias por todo lo que hiciste, pero a partir de ahora sigo sola. Esa noche, María escribió una carta a mano, una sola hoja. Gracias por haber estado, pero este camino ahora es mío. No confío en nadie. Y eso también es una forma de libertad. Y con eso cerró el último lazo que aún la ataba al pasado. Las audiencias finales estaban a la vuelta de la esquina. Y aunque ya nadie lo decía en voz alta, todos sabían que la tensión podía cortarse con un cuchillo. María ya no vivía en casa de Carlos. Había alquilado un pequeño departamento en la colonia Escandón, cerca de donde vivía Camila mientras estaba en México. Era modesto, pero era suyo. Y lo más importante, era libre. Una tarde, el licenciado Octavio Rivas la llamó con urgencia. «Tenemos un problema». «¿Qué pasó?» Una de las pruebas desapareció del expediente. ¿Cuál? El video del banco, donde se muestra que no era usted quien firmaba. María se quedó en silencio. ¿Cómo puede desaparecer una prueba oficial? Estamos investigando. Alguien dentro del juzgado la sustrajo. María colgó, miró por la ventana y entendió algo. Ya no se trataba solo de justicia, era una guerra sucia. Esa noche recibió un mensaje de texto anónimo. Te dijimos que no siguieras. La próxima vez, lo que va a desaparecer será alguien. María tomó una captura de pantalla y se la envió a Octavio. Vamos a denunciar esto, le respondió él. Pero ya no hay duda. Están desesperados. Mientras tanto, en una sala privada de un restaurante en Santa Fe, Verónica se reunía con un hombre calvo, de traje negro. ¿Puedes hacerlo desaparecer? ¿Por el precio adecuado? Sí. No me importa el precio. Quiero ese video fuera del mapa. Y la señora, ¿qué hacemos con ella? Verónica bajó la voz. Hazle sentir miedo. Pero aún no la toques, no hasta que estés sola. El hombre asintió y desapareció. Camila notó el cambio en su madre. ¿Qué pasó? Nada, todo bien, mintió María. Pero no podía mentirse a sí misma. Sabía que la estaban vigilando. Sabía que algo se movía en las sombras. Y por primera vez, desde que comenzó la batalla, temió por su vida. 2 noches después, alguien forzó la cerradura de su departamento. No se llevaron nada, solo dejaron una hoja en blanco sobre la mesa y un frasco pequeño de pastillas vacías en el fregadero. María llamó a Octavio. Carlos también apareció sin ser avisado. Me enteré. ¿Estás bien? Estoy, pero no sé por cuánto. Carlos se quedó en silencio. Luego dijo, déjame ayudarte otra vez. María lo miró, vaciló, pero esta vez dijo que sí. Solo si me juras que ya no vas a esconderme nada. Carlos asintió. Lo juro. Octavio logró recuperar una copia del video. Esta vez, con respaldo oficial y notariado. Ya no pueden hacer nada. Esta prueba está blindada. María respiró aliviada, pero la paz duró poco. Un día antes de la audiencia final, recibió un sobre. Esta vez, de parte del juzgado. Era una notificación oficial. Rodrigo había pedido una conciliación, un acuerdo extrajudicial. En la reunión, frente a frente, sin abogados, Rodrigo habló por primera vez con lágrimas reales en los ojos. No quiero que esto siga. Estoy destruido. Verónica me dejó. Los niños me odian. Perdí la empresa y estoy a punto de perderlo todo. Tú lo perdiste el día que me gritaste que me fuera a un asilo. Rodrigo bajó la mirada. Quiero devolverte la casa. Quiero pedirte perdón. ¿Por amor? No, por miedo. Entonces, no acepto. Rodrigo la miró desconcertado. ¿Qué? No quiero una casa. Quiero la sentencia, la verdad. Y que quede claro que una madre no se toca, ni aunque sea vieja, ni aunque estorbe, ni aunque moleste. Rodrigo lloró, pero María no lo consoló, porque ya no era su madre, no como antes de que la echara a la calle como si fuera basura. Al salir, Camila la abrazó. Estoy orgullosa de ti. María cerró los ojos. Yo también, por primera vez, de mí. La noche anterior al juicio, Carlos le entregó un sobre. Es mi testimonio.
Lo escribiré y lo diré mañana, ante el juez. Pero quiero que lo leas tú primero. María lo abrió. Era una confesión. Carlos detallaba todo lo que supo, todo lo que no dijo, todo lo que Verónica le había ofrecido para que se alejara, y también escribió algo que María no esperaba. No fui capaz de protegerte, pero si mañana tengo que ir preso por callar, voy a ir con la frente en alto, porque tú mereces justicia y no hay castigo más duro que ver cómo te traicioné, y aún así tú fuiste capaz de perdonarme. María dejó la carta sobre la mesa. No dijo nada, solo lo abrazó. Y esa noche, por primera vez en muchos años, durmió en paz. El día del juicio final, el edificio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México estaba más tenso que nunca. Las cámaras ya no esperaban afuera. Los medios lo sabían. Esa audiencia era histórica. Dentro de la sala, María entró sola, sin Carlos, sin Camila, sin escolta. Vestía un traje gris claro, cabello recogido, carpeta en la mano y una expresión imposible de leer. Rodrigo ya estaba allí, más delgado, más pálido, más roto. Verónica no asistió. Había huido del país 2 días antes, y la policía tenía una orden de búsqueda internacional con su nombre. El juez comenzó. Se abre la audiencia definitiva del caso López vs. López. Las partes podrán hacer sus declaraciones finales. El primero en hablar fue Rodrigo. Se puso de pie, respiró profundo y leyó un papel que temblaba entre sus dedos. He cometido errores, muchos, y ninguno de ellos tiene justificación. Hizo una pausa. Mi madre me crió con dignidad. Me dio más de lo que tenía, y yo le devolví abandono, desprecio y traición. No me importa si pierdo la casa. Ya perdí a mi madre, y no hay tribunal que me devuelva eso. Guardó el papel y volvió a sentarse. Luego, el juez miró a María. ¿Desea hacer uso de la palabra? Ella se puso de pie. No tenía papeles, solo su voz. Mi hijo no me falló ayer. Me falló muchas veces antes. Me falló cada vez que permitió que me hablaran como a una sirvienta. Cada vez que calló cuando Verónica me humillaba. Cada vez que me veía llorar en silencio y no decía nada. No me interesa verlo preso, ni pobre, ni humillado. Hizo una pausa. Respiró. Solo quiero que esta sentencia quede registrada, para que ninguna madre más tenga que ganarse en un tribunal el respeto que debería tener en su propia casa. El silencio fue absoluto. Incluso el juez bajó la mirada por unos segundos. Carlos fue llamado como testigo. Cuando subió al estrado, la sala lo observó con atención. ¿Jura decir la verdad? Lo juro. Durante 7 minutos, Carlos narró todo, lo que supo, lo que cayó, lo que descubrió, y cómo, a pesar de haber tenido 1000 oportunidades de hablar, no lo hizo. No me enorgullece lo que hice, pero sí me enorgullece haber estado aquí para al menos remendar algo. Terminó con una frase que partió la sala en 2. Si el tribunal necesita castigarme, que lo haga, pero a ella, devuélvanle lo que le pertenece, porque se lo ganó punto por punto, con aguja, hilo y amor. El juez se retiró para deliberar. Fueron 43 minutos de espera, que parecieron años. Cuando regresó, traía el expediente en la mano. Se sentó, abrió el micrófono. Este tribunal, después de revisar todas las pruebas, los testimonios, los documentos y las acciones de las partes involucradas, hizo una pausa. Declara a la señora María López Ramírez como única y legítima propietaria del inmueble ubicado en Coyoacán, así como beneficiaria de las cuentas y activos que habían sido desviados. Rodrigo cerró los ojos. El juez continuó. La denuncia penal contra la señora Verónica Mena será enviada a la Interpol, y el testimonio del señor Carlos Aranda quedará registrado como colaborador con omisión, sin cargos criminales. Y concluyó. Este tribunal reconoce que no hay ley que repare un corazón roto, pero al menos hay justicia para una madre que no merecía lo que vivió. Golpeó el mazo. Audiencia cerrada. María no lloró, no sonrió, solo recogió su carpeta, se levantó y salió. En la puerta, Camila la esperaba, y también Carlos. Ambos la abrazaron. Ella, por fin,
se permitió soltar una lágrima, una sola. Horas después, en la casa de Coyoacán, el portón volvió a abrirse. Después de 14 meses, María volvía a entrar, ya no como huésped, ya no como estorbo, sino como dueña y como mujer libre. Subió las escaleras, abrió la ventana del cuarto principal y dejó que el aire entrara. Un nuevo aire, una nueva vida. Pero mientras María colgaba el delantal de nuevo en la cocina, en un café del centro, una figura encapuchada abría una laptop, insertó una memoria USB y en la pantalla apareció una carpeta con un solo archivo. Videoconfesión, Verónica Final, MP4. La figura sonrió. Ahora sí, va a empezar la verdadera guerra. Pasaron 3 semanas desde el juicio. María retomaba poco a poco su rutina. Caminaba al mercado de Coyoacán por las mañanas, tomaba café con Camila por las tardes y, algunas noches, cosía en silencio en la vieja máquina Singer que aún conservaba desde que Rodrigo era niño. Pero algo no la dejaba dormir tranquila. El aire era distinto, no por la paz, sino por la sensación de que alguien la observaba. Un día, Octavio llamó temprano. «Necesitas venir a mi despacho». «Ya». María fue sin preguntar. Al llegar, lo encontró con expresión grave. Sobre el escritorio, una laptop encendida y en pantalla, el nombre del archivo. Videoconfesión, Verónica Final, MP4. ¿Qué es eso? Nos lo enviaron desde una cuenta anónima. Octavio le dio play. La imagen era borrosa al principio, pero la voz era clara. Verónica, mi nombre es Verónica Mena, y si estás viendo esto, es porque ya no estoy en México, pero si algo me pasa, esto tiene que saberse. María se sentó, conteniendo la respiración. Carlos Aranda no es quien dice ser. Él ayudó a Andrés a mover dinero a espaldas de María. Él sabía todo sobre las propiedades. Incluso fue quien falsificó la primera firma, años atrás. Yo solo seguí sus instrucciones. Pero cuando se enamoró de María, quiso limpiarse las manos. El video se congeló. María no reaccionó de inmediato. Miró a Octavio. ¿Es real? Hicimos pruebas de voz. Coincide. Y la metadata del video confirma que fue grabado un mes antes de que ella huyera. ¿Y ahora? Ahora, tú decides. Esa noche, Carlos fue citado al departamento. Llegó puntual, como siempre. ¿Qué pasa? María le mostró el video. Él lo vio sin decir una palabra, hasta el final. Cuando terminó, María habló. ¿Es cierto? Carlos no respondió de inmediato. Después, bajó la cabeza. Sí. ¿Por qué? Porque era amigo de Andrés. Porque él me pidió que protegiera a Rodrigo. Porque creí que estaba haciendo lo correcto. Y cuando me di cuenta de lo que había hecho, ya era demasiado tarde. María lo miró con una tristeza más pesada que el rencor. ¿Me amabas? Carlos asintió. Desde siempre. Entonces debiste haberme dicho la verdad desde el principio. Lo sé. No quiero verte más. Carlos no suplicó. No lloró. Solo tomó su abrigo, abrió la puerta y salió. Esa fue la última vez que María lo vio. Pasaron 5 meses. Rodrigo entró a terapia. Pidió perdón públicamente. Comenzó de cero, lejos de los negocios, lejos del poder. Camila volvió a Canadá, pero hablaba con su madre todos los días. Carlos vendió su departamento y dejó la ciudad. Nadie supo a dónde fue. Y Verónica siguió prófuga. Pero el archivo que ella misma envió fue usado por la Fiscalía para reabrir el caso, ahora con nuevos implicados. Un día, mientras María tejía en la sala, recibió una visita. Una joven de no más de 30 años, con gafas y una carpeta en la mano. ¿La señora María López? Sí. Vengo de parte de la Fundación Mujeres Sin Miedo. Escuchamos su historia y queremos invitarla a hablar en un evento nacional sobre violencia patrimonial y abandono. María se quedó en silencio unos segundos. Después, sonrió con los ojos. Acepto. La noche del evento, frente a más de 200 personas, María subió al escenario, tomó el micrófono, miró al público y dijo: una madre puede darlo todo, pero nadie tiene derecho a quitárselo todo. Ni un hijo, ni una nuera, ni un amor que se esconde detrás de buenas intenciones. Hizo una pausa. Yo fui echada con una maleta.
Y cuando miré atrás, no vi una familia, vi una trampa, pero luego me miré al espejo y ahí estaba la mujer que había olvidado, la que cosía, la que luchaba, la que no necesitaba permiso para existir. No vine a dar una lección, vine a contar una historia, porque mientras se sigan contando, ninguna mujer va a sentirse sola. El público aplaudió de pie. Esa noche, ya en su casa, María se sirvió una taza de café. Abrió la ventana. El aire era fresco. Sonó su celular. Un mensaje de Rodrigo. ¿Puedo pasar mañana a verte? Solo quiero hablar, si me dejas. María miró la pantalla. Pensó. Después escribió. Pasa, a las 10, pero no vengas como hijo. Ven como alguien que quiere pedir perdón y está listo para escuchar. Apagó el celular y volvió a su taza de café. No había felicidad plena, no había final de película, pero había algo que antes no tenía: paz y control sobre su propia historia. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un me gusta y compártela con alguien que necesita escucharla. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque vienen más historias reales, intensas y conmovedoras como esta. Gracias por estar aquí y recuerda, cada historia tiene el poder de cambiar una vida. Nos vemos en el próximo video.